Hola, te doy la bienvenida a un nuevo día aquí en Espacio Joven. Mi nombre es Aileen Sepúlveda, pertenezco al Colegio Adventista Porvenir. Hoy nos va a tocar estudiar la lección 11, lo obsoleto y lo vigente en el pacto. Nuestro invitado es el profesor Antonio Muñoz del Colegio Adventista Porvenir. Felizado, chiquillos. Un gusto de estar con ustedes en este nueva lección. Tenemos lo obsoleto y lo vigente del pacto. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué podemos nosotros conocer sobre lo que puede ya estar obsoleto, viejo, que ya nos sirva del pacto? ¿A qué apunta la lección? Apunta a todo lo que tiene que ver con los servicios del santuario. Es algo que es muy complejo de estudiar, es algo profundo de estudiar, pero podemos nosotros entender esto como una creencia muy importante dentro de nuestra iglesia, porque nosotros tenemos esto que el Señor nos dio, ¿ya? Esta doctrina del santuario. Cuán importante es que nosotros conozcamos de esto. Y esta lección nos desarrolla en este punto. Entonces veamos qué nos dice. Eh, Muchos teólogos eh, plantean que en las cosas negativas que habla Pablo sobre la ley, sobre el pacto antiguo, sobre el pacto del Sinaí en el Antiguo Testamento, y lo critican. Lo critican porque ya no hay que guardar la ley, principalmente en referencia al guardar el sábado. Entonces, pero no es así. Solamente algunas cosas quedaron ya viejas, como dice el texto de Hebreos. Y si es viejo, ¿cierto? Como dice el versículo 13 del capítulo 8, ya no sirve. ¿Por qué? Nuevamente pregunto por qué. Porque Jesús ratificó el pacto. Jesús fue el punto culminante del, del pacto, el centro, el epicentro del pacto, el Señor Jesús. Ahora veamos por qué. Acá nos plantea, ¿cierto? Primeramente vamos a ir a lo que es lo viejo del pacto. ¿Ya? Aquí tengo mi folleto y mi Biblia, que son lo fundamental. ¿Qué es lo viejo, lo obsoleto del pacto? ¿Qué es lo que ya pasó? Todo el sistema del santuario, todo lo que era en el servicio del santuario terrenal, eso se acabó. Que era idéntico al celestial, porque el Señor le dijo a Moisés: haz todo conforme a lo que has visto. Entonces, en primera instancia tenemos el tabernáculo en el desierto, ya cuando Israel fue poseedor de la tierra prometida, de Canaán. Salomón construyó el templo del Señor, ¿ya? Que el Señor no mora en templos, como dice ahí, hechos por humanos, pero era lo importante del Evangelio. Entonces, los servicios del santuario, eso quedó obsoleto y viejo. Y por lo tanto, como dice el versículo 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso lo explica Hebreos, ¿cierto? Escrito por el apóstol Pablo también. No lo dice aquí en la Biblia, pero nosotros sí lo creemos por su forma de escribir. Entonces, ¿qué había en el santuario? ¿Qué tenemos? Veamos rápidamente algunas cositas. Fíjate, tenía, ¿cierto? El altar del sacrificio, la fuente de bronce, donde se lavaban ellos antes de entrar
hacer los servicios en el tabernáculo, que el tabernáculo, ¿cierto?, es la parte que estaba al interior, ¿ya? El santuario es todo lo completo con las rejas, ¿cierto?, que estaban en las telas, lo que estaba en el exterior, en el patio, ¿ya? Entonces, y adentro, ¿cierto?, tenemos en el lugar santo la mesa de los panes de la proposición, el candelabro que tenía que estar permanentemente encendido porque no hay ventanas, y en el templo de Salomón tampoco hubo ventanas, y estaba el altar del incienso, y en el lugar santísimo, que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año en el día de la expiación, estaba el arca del pacto. Ahí estaba el arca del pacto, y ¿cierto?, en el lugar santísimo. Imagínense cómo se llama, santísimo. Eso es para que ustedes conozcan y se acuerden de esta parte de lo que tiene que ver con lo que estaba allí en el santuario y específicamente en el tabernáculo. Entonces, ¿qué se hacían, cierto? Los sacrificios de corderitos y de otros animalitos para entender que iba a venir alguien superior, un sacrificio perfecto posteriormente. Entonces, eso quedó obsoleto, porque Jesús es el sacrificio perfecto. Y Jesús, cuando vino, murió en la cruz, se rasgó el velo y el corderito salió arrancando. Ya no estaba todo, ¿cierto?, a la vista. No estaba, ¿cierto?, todo cubierto. Estaba descubierto ahora a la vista de todos. Y que los simbolismos del santuario, esos, por ejemplo, los panes de la propiciación, significan que el Señor nos propicia el sustento. Es el Señor Jesús, con su muerte, es propiciación por nuestros pecados. Nos limpia de todo pecado. Igual que el propiciatorio, ¿cierto?, que estaban los querubines, cubrían el propiciatorio, donde estaba la chequiná del santuario, la presencia de Dios. Esa es la chequiná en el lugar santísimo. Eso es propiciación, porque Jesús es nuestro sustituto. Es propiciación para que nos reemplace a nosotros en su muerte expiatoria, ¿ya?, en su muerte en la cruz. Entonces, eso ya que quedaba obsoleto. Cristo, ¿cierto? Ahí el versículo de Hebreos 9:15, Cristo es un mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa promesa de la herencia eterna es lo importante en la mantención de este pacto. Y después tenemos lo que es permanente en el pacto. ¿Qué es lo permanente? ¿Qué puede ser lo permanente? Es todo el Evangelio completo desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Eso es permanente. ¿Por qué? Porque siempre Dios hacía las propuestas. Él hace la alianza, Él hace este pacto. El Señor pone este tabernáculo para entender el Evangelio. Abraham creyó al Señor y fue justo. Adán, en Génesis 3:15 también, ¿cierto?, que iba por fe, ¿cierto?, iban a creer en la venida del Mesías, en la venida de Jesús. Entonces, eso es importante en la permanencia. En el Evangelio también, ¿qué pasó con Enoc y Elías? Fueron ascendidos al cielo, fueron perdonados y fueron ascendidos al cielo. Moisés, ¿cierto?, falleció y, ¿cierto?,
también el Señor lo resucitó y está en el cielo con el Señor. Porque creyeron en Él y porque fueron salvos por gracia. Fueron salvos, ¿cierto? Porque el Señor pone la salvación a favor de nosotros. Él pone la salvación, por eso no es por obras, ¿ya? Recordando un poquito eso. Entonces está el pacto eterno. La muerte de Cristo, su sangre del pacto eterno, ¿cierto? Eso sale en Hebreos 13. ¿Ya? La sangre del pacto eterno no es algo así que es corto, ¿cierto? Que es efímero, sino que es eterno. Entonces, concluyendo, eso es lo obsoleto, ¿cierto? Para que quede bien clarito, los servicios del santuario, es los sacrificios, ¿cierto? Que ratifica cuando Cristo vino, ¿cierto? A nosotros. Y el texto, ¿cierto? En Hebreos también, es que Cristo fue ofrecido solo una vez. No era necesario que Él se hiciera sacrificios por su pacto. No era necesario eso. ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio perfecto. El sumo sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Primero, hacer sacrificios para perdón de sus pecados. Entonces la pregunta también, para concluyendo, es que los creyentes del Antiguo Testamento no eran perdonados porque tenía que venir, ¿cierto?, Cristo Jesús. No, sí fueron perdonados. Está el caso que les puse, ¿cierto? A Enoc, Elías, Moisés, ¿ya? Ejemplos claros de que esto era por gracia, porque Dios puso la salvación para nosotros, no que nosotros hiciéramos obras para la salvación. Nos dice aquí claramente la muerte expiatoria de Jesús nos dio el inicio del pacto de gracia, sino que lo reveló en su punto culminante. Por eso es el epicentro del pacto el Señor Jesús, porque ahí se ratificó y empezó el pacto de gracia. Por eso es nuevo, ¿ya? Porque Israel se había olvidado de esto. Estaban haciendo las cosas porque creían ser merecedores de la salvación, creían hacerlo por obra, en la ley, pero esto siempre es por gracia. Y el Señor Jesús es el punto culminante de esto para el perdón de los pecados. Y Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón sin derramamiento de sangre. Por eso son los ejemplos del corderito, y por eso es el sacrificio perfecto de Jesús en su sangre expiatoria. Y con esa sangre que Él derramó en la cruz, nosotros podemos ser perdonados y acceder a la salvación. Que el Señor les bendiga grandemente y un abrazo grande, ¿cierto? Y sea de bendición este día santo. Le damos las gracias al profesor Antonio. Si te gusta este video, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal y también no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, que es ahí donde estamos más activos toda la semana. Adiós y que Dios te bendiga.